Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar pronto porque tengo muchas cosas que exponerles y a veces me paso del tiempo. Lo que quisiera que revisáramos es respecto a cómo nuestras mentes están colonizadas, porque todos estos planes que vamos a desarrollar de una organización, digamos, que pasa a otro nivel, en donde vamos a tener distintas actividades en esta batalla, tenemos que analizarnos a nosotros mismos, porque si no, lo que vamos a crear es otra estructura igual, ¿no?, a las que ya tenemos, porque nosotros no hemos cambiado. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Lo que vamos a tratar hoy es cómo hemos sido colonizados y cómo la independencia de México pues no se ha consumado nunca. Es decir, nosotros sí, seguimos siendo una colonia. Dependiendo de la época, en unas épocas más, en otras épocas menos, pero realmente el coloniaje no ha terminado. Si hacemos una breve revisión de nuestra historia a partir de que nos invadieron, porque no nos conquistaron, nos invadieron, ¿no?, hace 500 años, vemos que realmente México nunca ha sido un país soberano e independiente, porque nuestras mentes todavía no han experimentado lo que es ser un país independiente, que tome sus decisiones libremente, sin que tengamos una presión de algún imperio que nos está manejando, ¿no? Fíjense, después del Imperio Español, quienes tomaron la estafeta fueron los americanos. No se había consumado, o sea, la declaración de la independencia en 1821, a esto le siguieron más o menos unos 15, 20 años, en donde había una situación política que trataba de acomodarnos a una nueva, a un nuevo momento histórico de independencia, cuando perdimos la mitad del territorio. Es decir, se había declarado la independencia ya 15, 20 años, ya estábamos perdiendo la mitad del territorio, porque quien tomó la estafeta fueron los Estados Unidos, ¿no?, y nos quitaron medio territorio. Luego vino la Reforma, otro nuevo intento, es decir, lo primero fue un intento de independencia, o sea, lo que vamos a celebrar el 16 de septiembre no es la independencia, sino es uno de los intentos que ha habido de tener independencia. Luego vino la Reforma y otro nuevo intento de ser independientes, nos trajeron a Maximiliano. Hubo una lucha, se salió avante en función de que se le fusiló, y luego entra Porfirio Díaz y otra vez los franceses están interviniendo, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestras mentes, ¿no? Viene la revolución, otro nuevo intento, y apenas nos estábamos acomodando y ejerciendo parte de nuestra soberanía con Lázaro Cárdenas cuando entra el PRI, ¿no? Y entonces vuelve otra vez a aliarse, digamos, al imperio en turno, que era el gringo, y cada vez hemos ido como para atrás, ¿no? Es decir, ahora si avalan la imposición de Peña Nieto, pues cada vez vamos a ir perdiendo más y más y más y más nuestro territorio, nuestra cultura, todo, porque él ya está programado para hacer las privatizaciones y todo aquello que va a saquear más al país. Por eso cuando López Obrador en uno de los debates menciona a Santana, y que incluso mucha gente de las filas de la izquierda dijo, ay no, que ya no hable de eso, porque ahorita vamos a ver cómo hasta nosotros mismos nos prohibimos determinadas palabras para no asustar a los otros y para que no nos sientan violentos y demás. Pues a lo que se estaba refiriendo era eso, es decir, estamos a punto de perderlo ya todo, de perder la patria, ¿no? Es realmente muy grave la situación de su imposición, porque pues se viene una época en que no sabemos si va a ser otro santanazo, ¿no? Entonces,
ahorita estamos colonizados por la cultura gringa. Fíjense que un siglo antes de que esto empezara, Simón Bolívar en 1820 dijo: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Esto lo vio Simón Bolívar un siglo antes de que realmente esto comenzara a darse de hecho, ¿no? ¿Cómo fue que ellos comenzaron a colonizarnos de una manera diferente? Porque fíjense que todas las invasiones que ha habido en América Latina tienen su particular modelo adecuado a la situación del país, es decir, todos los golpes de Estado, todos los derrocamientos que ha habido, cada vez que aparece un dirigente que quiere emancipar al pueblo, hay una fórmula, ¿no?, que hace que volvamos a ser dominados por ellos. Últimamente pues hemos visto la modalidad de los golpes de Estado que han dado en América Latina, principalmente en Sudamérica, que están más a la vanguardia de su independencia, ¿no? Es decir, cómo lo hicieron con Honduras, sacando a Zelaya en pijama, cómo trataron de hacerlo en Ecuador, dándole el golpe a Correa, con Evo Morales, con Hugo Chávez, es decir, con todos esos pueblos que afortunadamente van adelante, han utilizado una fórmula. La nuestra, la que han utilizado aquí, pues es imponernos al mandatario que va a obedecer sus planes, ¿no?, de saqueo de nuestros recursos. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, a principios del siglo pasado, Theodore Roosevelt comenzó un expansionismo descarado de Estados Unidos, que finalmente es un país que se origina por el robo, es decir, los Estados Unidos en su historia, es decir, cómo se forma ese país, es a través de llegar a un territorio que no era de ellos y a robárselo y adquirirlo a partir de asesinar a los nativos de ahí, meterlos en concentraciones y ellos toman. Y realmente esta forma de operar han seguido haciéndolo, ¿no? Es decir, van dominando territorios. Así empezaron y así siguen. Luego, después de Theodore Roosevelt, siguió Woodrow Wilson, quien pensó que en vez de gobernar América a través de las invasiones armadas, era mejor continuar con la colonización a base de técnicas de propaganda. Estas comenzaron a desarrollarse con uno de los primeros creadores de las relaciones públicas, de la persuasión y de la propaganda, que fue Edward Bernays, que fue sobrino de Freud, y después Goebbels, durante la época de Hitler, en la Segunda Guerra, hizo aportaciones importantes a todas estas técnicas, y de ahí pasamos a los tanques de pensamiento que hay ahora, que son los que están dedicados a estructurar la opinión pública a través de la publicidad y el marketing a favor de las élites económicas y de poder. De manera que todos los deseos de libertad, por ejemplo, comenzaron con todo aquel que hablaba de igualdad, de libertad o de independencia, era comunista. Y el comunismo ya se había satanizado. Entonces, en cuanto un dirigente o un movimiento habla de la emancipación, del derecho de los trabajadores, de la igualdad, inmediatamente es comunista, y como si fuera mágico, pasa a formar parte de lo malo. Es decir, los valores, como no pueden decir que la libertad es mala, dicen es comunismo, y a través de una palabra convierten ese deseo emancipador en algo que es malo, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo el lenguaje, que es lo que estructura el pensamiento, empieza a tomar forma dentro de nuestras mentes y a estructurarnos. Porque el lenguaje no es más que la forma de percibir al mundo de una determinada cultura.
Por eso es muy importante, Chomsky lo dice, es decir, que todos los lenguajes se manejen, porque así tenemos distintas perspectivas de la percepción del mundo. Si nosotros podemos percibir al mundo desde distintas perspectivas, pues tendremos un mayor conocimiento. El imperio lo que trata es de desaparecer todos estos lenguas que nos permiten percibir al mundo de manera distinta y que desbancarían los valores que ellos ponderan, ¿no? Entonces, Woodrow Wilson pensó en que lo que había que hacer era adoctrinar a los hijos de las clases pudientes y a las mentes destacadas de la América Latina en sus universidades. Inyectaron la admiración por su cultura y entrenaron a nuestros ejércitos para defender los intereses de su imperio. Todos sabemos lo que es la Escuela de las Américas, donde nuestros propios militares se entrenaron para venir a avasallar a los pueblos. Pero igualmente hay toda una red entre los medios de comunicación, la educación, el entretenimiento, que hace que nosotros ponderemos la cultura de ellos y que sintamos que la nuestra es de tipo inferior, ¿no? Es decir, es más importante o de mayor calidad lo que viene de los países desarrollados que lo que nosotros desarrollamos. Así lo tenemos estructurado dentro de nuestras mentes, porque además a diario recibimos ese bombardeo. Los que estamos aquí, que de alguna manera hemos mostrado justo por estar en esto y que estamos un poco más avanzados que el resto de la población, también estamos colonizados, y es muy importante reconocerlo, porque si no lo reconocemos, como dije al principio, vamos a repetir lo mismo. Es decir, nosotros tenemos que cambiar para que nuestro movimiento sea distinto, para que cambie, para que permita, por ejemplo, muchos de los que están aquí utilizan dentro de su vida cotidiana las mismas prácticas que vienen del coloniaje, ¿no? Es decir, compramos Coca-Cola y decimos, bueno, pues es lo que… No, es que tenemos que modificar nuestras vidas. Es decir, crear… Dentro de este movimiento siento que es importante crear nuevas formas de vivir, de valorar las cosas, de no seguir sirviéndole al capital. Tenemos que cambiar el modelo, el sistema, pero para cambiar ese sistema nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos que ser congruentes y cambiar también en nuestras vidas las formas de valorar las cosas, de privilegiar. No nos podemos completamente sesgar de la cultura, pero sí podemos empezar a tener dentro de nuestras vidas formas distintas de relacionarnos. Es decir, ya dejar de respetar al que tiene dinero porque lo tiene, ya dejar de darle mayor importancia a una persona que viene bien vestida, porque cuando hablamos de igualdad, pues tenemos que ser congruentes y tratar a todo mundo igual. Y yo les aseguro que si ustedes analizan dentro de su vida personal, todavía conservan ese tipo de prácticas, ese tipo de percepciones, ¿no? Las élites económicas nacionales e internacionales, que como sabemos representan el 1% de la población mundial, se han apropiado del 40% de los recursos del planeta, controlan a los gobiernos y a los medios de comunicación. Enrique Dussel publicó en La Jornada hace como 2 semanas un cuadro que es muy simple. Yo lo tengo en el libro, pero es un poco más complejo. Pero él pone, las élites nacionales e internacionales dominan al gobierno, a través del gobierno pues controlan a los ejércitos, ¿no? Y a los medios de comunicación. No solamente a los ejércitos, sino que la concesión de nuestro espacio cibernético pues depende del gobierno y se lo dan a los privados. Entonces, controlando los gobiernos, gobiernan, tienen el ejército
y tienen la concesión de los medios. Los medios de comunicación, que son los encargados de mantener las mentes colonizadas, es decir, realmente ahí está el que se mantenga nuestra mente colonizada, y cuando esto falla, pues entra el ejército. Enrique Dussel les llama masas adormecidas, ¿no? Que no se dan cuenta de que estamos en guerra. No parece que estamos en guerra, pero no parece. Por eso la batalla es defender a la patria, defender el territorio, defender el país. Estamos siendo invadidos más que con armas, con una ideología, la ideología capitalista. Fíjense cómo que el capitalista no habla de ideología, dice que no, que eso es ideológico. No, pues ideológico es todo. Es decir, pero tratan de borrar la palabra ideología y lo que esto significa, como si nosotros fuéramos entes que no tenemos una serie de ideas, porque ¿qué es ideología? Ideología es un cúmulo de ideas congruentes que van rumbo a una meta, ¿no? Que es la que nosotros sentimos que debe ser la ética o la que beneficia al ser humano. Tampoco se dan cuenta que están adormecidas, porque una vez que han sido colonizadas, pues sienten que son conscientes. Y nosotros tenemos que entender este fenómeno muy bien, porque si nuestro movimiento de alguna manera, alguna de sus actividades es convencer y abrirle los ojos a los demás, nosotros necesitamos saber qué cosa es lo que le pasa a los demás, es decir, por qué ven las cosas así, por qué están aceptando la trampa, por qué aceptan la mentira, por qué aceptan la corrupción, por qué aceptan el saqueo, por qué aceptan el crimen. ¿Por qué lo hacen? Pues porque están colonizados y sienten que eso es lo que está bien. El otro día estaba dando una plática y me decía que con un grupo de gente decía, bueno, pero no ves que se compraron los votos y no sé qué, y la persona a la que le estaba hablando dijo, sí, ¿y qué? Es decir, lo ve como algo normal. Incluso en uno de los mensajes por televisión pusimos el hecho de una señora que dice que la está entrevistando una cadena extranjera y le pregunta, ¿cuánto les dieron? Pues 1,500 pesos, ajá, ¿y usted piensa que esto es fraude o normal? Y la persona dice, no, pues es normal. Es decir, ¿qué significa la palabra fraude? Porque a lo mejor ni siquiera saben qué cosa es un fraude. Fíjense, por ejemplo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, como Fidel Castro le llamó, es el Ministerio de las Colonias. Es decir, la OEA nunca ha respondido a toda la serie de demandas que los países de América Latina en un momento dado le han hecho porque ha habido una invasión o un saqueo. Hasta ahora, afortunadamente ayer, la OEA se pronunció en contra de la amenaza del Reino Unido para entrar a la embajada y sacar a Julian Assange, ¿no? Apenas ayer. ¿Por qué? Pues porque hubo una unión de los países del ALBA y del UNASUR que entraron, ¿no?, inmediatamente a responder y a rechazar esa posición, y bueno, al fin y al cabo la OEA tibiamente tuvo que decir pues que sí, que apoyaba al Ecuador, con excepción obviamente de los Estados Unidos y Canadá, que bueno, ya sabemos, pero la OEA ha sido el Ministerio de las Colonias. Fíjense, bueno, y la ONU ni se diga, completamente es una estructura totalmente antidemocrática, ¿no?, en donde, aunque todos los países estén en contra del bloqueo, Estados Unidos entra, veta, y eso está hace 20 años, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto, porque no es poca cosa, es decir, es algo muy importante. O sea, la ONU y la OEA y todos estos organismos internacionales, pues lo que perpetúan es el coloniaje de la mentalidad del 99% de los ciudadanos de este mundo. También otra de las cosas que persigue este sistema es el adelgazamiento del Estado, para que sea el encargado de administrar los recursos de la nación bajo los auspicios de la oligarquía, ¿no? Entonces la oligarquía domina el gobierno
pero el gobierno se va adelgazando y le va dando todos los recursos, ¿no? Petróleo, minería, todo, porque ellos, fíjense que ahí hay una trampa, siempre que se habla del socialismo o de programas de izquierda o de progresismo, dicen que ellos defienden la propiedad privada y que te van a quitar tu casa y te van a quitar tu coche y te van a quitar… No es cierto, es decir, realmente el socialismo es lo que te da propiedad privada, pero a todos. Ellos lo que están defendiendo es la propiedad privada de los medios de producción de ellos, de un pequeño grupo, ¿no? Lo de la propiedad privada es un argumento que sí ustedes tienen que ejercer con toda la gente que se encuentren. Es que te quitan tu casa. No, al contrario, te dan casa. Ellos están hablando como si ustedes fueran los ricos, ¿no? Como si todos fuéramos los ricos para defender los intereses de ellos. Sí, el programa de vivienda en Venezuela le está dando casa a toda la gente que no tiene casa. Y dicen que no, que ellos te quitan tu casa, es decir, voltean las cosas al revés. Y todas esas cosas tenemos que estar muy pendientes, porque cuando hablamos con la gente viene con todas esas consignas que se han aprendido de memoria y que repiten como loros. Y tenemos que, una de nuestras principales actividades es convencer a la gente, porque no somos suficientes para cambiar a México. Es decir, tenemos que comenzar por sumar, y sumar implica convencer a gente que se pase a las filas de un movimiento que realmente libere nuestro país. Y hemos visto que todo aquel gobierno, porque muchas veces te dicen que no, que lo que pasa es que pues sí, los gringos entran y colonizan, pero también los latinoamericanos son corruptos y se dejan comprar, y no, como que le echan la culpa a los dirigentes que ha habido en América Latina que se han aliado. No, lo que pasa es que cuando aparece un dirigente honesto, que ha habido muchos y muchos luchadores, pues lo matan o derrocan ese gobierno. Es decir, no es que, porque siempre está eso, ¿no? No es que los yanquis hicieron esto, sí, pero también los latinoamericanos pues se corrompen y se alían y todo eso, sí, se alían, pero cuando sale uno que no se alía, entonces lo matan, ¿no? Es decir, es algo que tenemos que defender en función de no sentirnos que nosotros no luchamos, ¿no? Nosotros sí luchamos. Gramsci dice que la hegemonía es la cultura en una sociedad de clases, un cuerpo de prácticas y de expectativas sobre el todo de la existencia social que constituye y es constituida por la sociedad bajo la forma de subordinación interiorizada e imperceptible. La hegemonía, es decir, el poder, lo que nos domina, indaga sobre las relaciones de poder y alcanza el origen de los fenómenos de obediencia y subordinación. Es decir, se maneja a través de subordinar a todos los demás y los convence de que eso es lo que debe ser. La subordinación es a veces muy marcada y visible, y otras veces es imperceptible e indefinible. Esta es la más peligrosa, que es la subordinación ideológica, la subordinación espiritual y mental, que ha generado el poder hegemónico de las oligarquías nacional e internacional. Es decir, nosotros, con nuestras mentes colonizadas, nos subordinamos espiritual y culturalmente a lo que ellos deciden o lo que ellos ejercen, ¿no? Por ejemplo, en la subordinación se ha interiorizado que ciertas familias bien, entre comillas, son más inteligentes, más morales, es decir, que las gentes que van a una escuela privada tienen una mejor formación, son más inteligentes, son más éticos, o que una gente rica es mejor, porque ha sabido
hacer dinero, o que cierto color de piel es mejor que otro, o que es mejor hablar inglés que náhuatl, o que es mejor viajar a Francia que a Bolivia. Todas estas cosas están introyectadas. Es decir, si alguien se va a Francia, va a París, ¡ay, qué padre! Pero usted dice, voy a La Paz, ah, sí, pues, a Ecuador. Y así, todos esos valores del poder mundial son, valga la redundancia, mayor valorados que los valores de las culturas latinoamericanas. Trasladados estos conceptos a la mente humana significa destruir los valores propios o idiosincrasia e imponerles otros ajenos, los cuales se siembran de tal manera que se le hace creer al receptor de este trasplante que son sus legítimas raíces, llegando incluso a despreciar y odiar su propia identidad original. Esto es llamado en psicología social disociación cognitiva. Cuando el individuo posee conocimiento de dos conceptos, por ejemplo, valores nacionales y valores extranjeros, en este caso, para justificar la preferencia a los valores extranjeros, defiende su inclinación inducida hacia lo ajeno con explicaciones tales como son más civilizados, son más desarrollados, son superiores, es una cultura superior. De esa manera satisface su propia inconsciencia y falta de sentido de pertenencia hacia lo propio. Estas conversaciones en donde notas cómo gente del propio movimiento valora más lo ajeno y lo extranjero, son muy frecuentes, o sea, las notas mucho. El otro día estaba yo hablando con una persona que es del movimiento, que estuvo ayudándonos, ¿no? Y entonces estaba defendiendo que su hija iba a ir a una escuela inglesa. Y me quedé callada para ver qué cosa era lo que iba a decir y, por ejemplo, dijo, porque mira, los ingleses, ¿no?, son bien inteligentes. Sí, y dice uno, ¿de veras? O sea, los ingleses tienen una monarquía, son súbditos de la reina Isabel, son más inteligentes, son más civilizados. ¿Es más civilizado la monarquía que la república? Son mitos, es decir, no nos damos cuenta. Y bueno, me siguió diciendo de cómo era esa escuela, ¿no? Incluso en esa escuela hay distintas islas y una se llama Irlanda, otra se llama Escocia. Es decir, ¿qué tiene que ver su hija con Irlanda o con Escocia? O sea, desde chiquita ya una persona de izquierda a su hija, desde chiquita, la lleva a ser colonizada. Por eso digo que es muy importante que nos analicemos, porque no importa qué tanto luchemos y cuántas batallas demos, si nuestro movimiento no está compuesto por personas que de alguna manera están constantemente en batalla contra este coloniaje mental propio, no vamos a hacer nada nuevo, nos vamos a convertir en otro PRI, porque al final de cuentas eso es lo que va a pesar. En base a eso asume conductas propias de los valores impuestos, así la mentalidad impuesta conduce su actitud en la vida. Vamos a ver ahora en la cuestión del lenguaje, por ejemplo, el hablar inglés y hasta gesticular en anglosajón, porque hay ciertas, se vuelve un atributo más valorado que saber cualquier otro idioma. Por ejemplo, nosotros decimos, en lugar de decir disco compacto, decimos un CD, ¿no? Incluso hasta si lo decimos en español, un CD es compact disc.
Lo mismo ocurre con muchísimas otras palabras que son impuestas por la transculturización tecnológica y son usadas luego como un vocablo común. En esta penetración ideológica colonizadora, la televisión es el mejor instrumento de vanguardia. Los locutores y presentadores están en su gran mayoría colonizados totalmente. Escuchen cualquier programa de radio, de televisión y van a ver cómo lo que están, digamos, propagando es la cultura anglosajona. En el radio es muy notorio porque como no nos distrae la imagen, si escuchamos a todos estos locutores y presentadores, bueno, es una, es decir, si nos ponemos a analizarlo, nos vamos a asombrar de a qué grado, ¿no? Esta degradación no se queda simplemente en la palabra y la pronunciación, es acompañada generalmente por una actitud servil hacia el colonizador y hostil hacia sus compatriotas. En Estados Unidos hay inmigrantes latinos que desprecian y discriminan a su propia raza, justifican el racismo y contribuyen a agredir a sus connacionales, es decir, hay un autodesprecio. El colonizado es automáticamente un acomplejado y para tratar de suplir esa creencia de inferior, asume las poses del colonizador al máximo, incluso las exagera como un estatus mental adoptado. La clase media se comporta como el rico, el pobre imita a la clase media, el obrero especializado al empresario, es decir, hay una tendencia a identificarse con el agresor. Pero no nos vayamos tan lejos. En los pueblos, las lenguas indígenas están desapareciendo porque a los niños ya les da pena hablar el idioma, la lengua de sus padres. Es decir, en los pueblos, sí les da pena. Y entonces se está perdiendo todas nuestras. ¿Por qué no hay academias de náhuatl o de mixe o de cualquier otra lengua indígena? Tendríamos que tenerlas, ¿no? Para sostener esa maquinaria de colonización actual, el colonizador requiere del control y uso de los medios de comunicación masiva y de la psicología aplicada a la destrucción de los valores originarios de los pueblos. También la tecnología juega un papel importante en esta conducta inducida. Además, requiere de gobiernos cómplices que permitan todas esas libertades para subvertir a la inversa la conciencia nacional popular. Esa es la razón de no destacar los adelantos que se hacen en los llamados países en desarrollo y de sobredimensionar los del imperio de dominio. Por ejemplo, un científico o médico adquiere renombre cuando desarrolla su actividad dentro del centro de poder colonizador. Mientras estuvo en su país de origen, aunque haga las mismas actividades y aplique los mismos métodos científicos o tecnológicos, son solo uno más. Entonces, un científico, si sobresale en el extranjero, al regresar entonces ya lo valoramos porque allá lo valoramos. Pero mientras estuvo aquí, llevando a cabo adelantos dentro de la ciencia, no lo valoramos porque pues, es mexicano. Y su valoración está en función de qué tanto el extranjero lo va a valorar. Si ya lo valoran allá, entonces sí debe ser muy bueno, ¿no? Esto es producto de la colonización mental de nuestros comunicadores y de nuestros gobernantes del pasado. Existen miles en nuestro país, tenemos miles de gentes que son muy buenos en su actividad, pero no son valorados porque son mexicanos. Si se va a tratar de alguna enfermedad y tenemos, mira, ¿quién quieres que lo atienda? ¿El señor Martínez o Mr. Smith? Decimos, no, pues yo creo que mejor Mr. Smith. Simplemente porque tiene un nombre gringo. Ya eso le da a uno la idea de que debe ser mejor. Y esto nos sucede a nosotros y a veces no nos percatamos de que nos sucede. La mentalidad colonizada es una ensalada amorfa de falsos valores, autodesprecio, complejos de inferioridad y de odio hacia sí mismo y a los que le recuerdan su verdadera identidad.
La mentalidad colonizada clama por una bota que los pisotee. Ese es su orgullo y llena su vanidad. Es su sueño más adorado. Ahora, ¿qué es lo que necesitan los medios, la educación, el entretenimiento, es decir, todo esto que está colonizando nuestras mentes? ¿Qué necesita para que nosotros sigamos colonizados? Y si sabemos qué es lo que necesita, nosotros tenemos que pensar en no dárselo, ¿no? Fíjense, necesita la mentira, a fuerza, porque si dice la verdad, la opinión pública empieza a reaccionar de acuerdo con esa verdad. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación nos muestran, por ejemplo, en la invasión a Libia, y en los cuentos que hacen sobre Irán, sobre China, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre todos aquellos países que no están alineados con el imperio, nos dicen mentiras, graves mentiras, pero además nos muestran imágenes que están montadas, o sea que también son mentiras. No sé si ustedes supieron que cuando invadieron Libia, se hizo un montaje en Qatar de que estaban tomando la Plaza Verde. Y eso se pasó por los medios de comunicación internacionales. O sea que ya los llamados insurgentes habían tomado la Plaza Verde. Y resulta que fue un montaje que se hizo en Qatar y que se descubrió porque habían faltado en la escenografía unas palmeras que hay en la Plaza Verde. Y cuando los cacharon, Sarkozy, el comentario de Sarkozy fue que era una buena estrategia. Es decir, la mentira es estrategia. La mentira se convierte en estrategia y es validada como estrategia. Por ejemplo, nuestras encuestas, ¿no? Son mentira, es una estrategia política. No, es mentira. Y nosotros tenemos que rescatar el valor de la verdad, porque solamente si sabemos la verdad es como podemos actuar congruentemente con la realidad. Si no, vamos a dar palos de ciego porque estamos basados en actuar en función de una mentira. Por ejemplo, ahora, después de que se descubrió todo esto de Libia, ahora la invasión a Siria logra sus modificaciones, es decir, los tanques de pensamiento van viendo ahora cómo le hacen para convencer a la opinión pública que hay que derrocar a Bashar al-Assad, ¿no? Y entonces Reuters, que es una de las agencias del imperio, como ya se supo lo que pasó con Libia, entonces dice, no, con Siria no vamos a ser tan burdos. Y entonces Reuters no manda corresponsables, sino que nos manda los videos que toman los llamados insurgentes diciendo que el gobierno sirio está cometiendo masacres, que están arrasando con la población civil, es decir, todo lo que quiere el imperio que consideremos del gobierno sirio, lo están haciendo a través de videos que mandan diferentes ONGs, que ya sabemos que la mayoría de las ONGs son agrupaciones que están financiadas por la oligarquía generalmente o por los gringos, ¿no? Bueno, entonces estas ONGs les mandan videos a Reuters y Reuters los manda, pero dice, nosotros no nos hacemos responsables de la veracidad de este video, pero lo mandan. Es decir, fíjense nada más qué manera tan poco ética. No mandan a un corresponsal a averiguar cuál es la verdad de lo que está pasando en Siria, pero sí mandan los videos que les mandan las ONGs y ellos se deslindan diciendo que ellos no se hacen responsables de que eso sea verdad, pero al mandarlo lo están difundiendo, la audiencia lo está viendo y lo está percibiendo como una realidad, ¿no? ¿Qué diferencia de Telesur? Que Telesur sí manda corresponsales, sí se hacen responsables de la información que están dando, ¿no? Y es diametralmente opuesta a la que mandan esos videos. ¿Y qué pasa con Telesur? Telesur no se acepta en México. Nosotros no podemos, porque Televisa se opone a que entre Telesur. ¿Por qué se opone? ¿No que hay libertad de expresión? No.
Aquí nosotros no podemos ver Telesur. Entonces, quedamos en que una de las cosas que ellos necesitan es la mentira. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, rechazar la mentira, asumir la verdad y buscarla en medios alternativos. No podemos aceptar la mentira y tenemos que señalarlo a todo aquel que defienda la mentira como una cosa normal, pero también tenemos que sacarla de nuestras vidas. No podemos decir, dile que no estoy cuando sí está uno. No podemos decir nos vemos la semana que entra sabiendo que no nos vamos a ver la semana que entra. Es decir, en las cosas cotidianas. No, tenemos que dejar de mentirle a los niños, tenemos que dejar de mentirle a las cuñadas, a los hermanos, por no enfrentar la verdad. Es mejor la verdad. No tengo ganas de ir a tu casa porque quiero quedarme a dormir en mi casa. No decir, ay, es que tengo que ir al doctor. No, la verdad. Asumamos la verdad dentro de nuestra propia vida, porque si no, así se va colando la mentira. Y entonces vivimos en un mundo de mentiras. ¿Qué necesitan hacer? Bueno, necesitan borrar la historia. Es decir, todos nuestros dirigentes que han sido luchadores sociales, se les borra, ¿no? Es decir, yo realmente me enteré del natalicio de Zapata que acaba de pasar por la televisión venezolana, porque ahí le dedicaron un micro. Yo no creo que aquí en Televisa le hayan dedicado ningún micro al natalicio de Zapata. Bueno, pues en la televisión venezolana, que no, Zapata no es venezolano, pasaron un micro diciendo nació tal día, hizo tal y tal, un luchador no sé qué, no sé cuánto. Entonces todos los medios sí borran. ¿Por qué? Porque hay que quitar un objeto de identificación que pueda inspirarnos para luchar, ¿no? Entonces es mejor que nosotros decir, ¿a qué líder, con qué líder nos identificamos? ¿Con Carlos Slim? Ese es el que nos ponen para que nos identifiquemos con él, ¿no? O a Azcárraga, o a Shakira. Es decir, esos son los modelos que nos ponen para identificarnos, no los luchadores sociales, que tenemos muchos. Entonces, si ellos quieren borrar la historia, nosotros tenemos que traer la historia al presente, ¿no? Por eso todas las páginas web del movimiento tienen notas, ¿no? De Zapata, de Villa, de Hidalgo. Es decir, traer la historia, contarle a los niños la historia de nuestro país. Claro, pues ahí está, por eso hay que invadirlo y hay que derrocar a ese gobierno que no está de acuerdo, y está, pero además, claro, por ejemplo, La Jornada, que es nuestro mejor periódico y en el que nos podemos informar, recibe la información de Reuters y de AFP. Entonces, también ahí tenemos que estar muy abusados, porque la información que tienen de las agencias, de las grandes agencias internacionales, ya son mentira. Por eso necesitamos crear nuestras propias agencias de información. Ahora, también necesitan quitar los valores morales, ¿no? Omitir la ética, que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o su malicia. Eso hay que quitarlo, ¿no? Y entonces, fíjense cómo trastocan estos valores. La libertad, ahora a través de la televisión, es Yusacel. No sé si ustedes han visto, porque yo generalmente no veo televisión, pero vi los Juegos Olímpicos, de lo cual tengo mucho que hablar. Y ahí hay un comercial en donde hay una secretaria, y entonces viene la jefa y le dice, y entonces ella le dice, oiga, no me puede dar el día de mañana porque pues hemos estado saliendo tarde, y entonces la jefa le dice, sí, claro, tómate la semana, y de repente la otra vuelve a la realidad y la jefa le dice, de ninguna manera, nos tenemos que quedar a morir porque hay mucho trabajo, que no sé qué, no sé cuánto, y entonces aparece el locutor que dice, libertad es Yusacel. O sea, que mientras estás trabajando a través de Yusacel, eres libre de comunicarte con quien sea. Entonces, imagínense un país donde el valor de la libertad ya toma nombre de una
marca y de un teléfono. Ajá. Hay otro que es que hay una fila como de plomeros que están frente a unos lavabos, ¿no? Y entonces hay un como capataz y todos están como soldados, ¿no? Y entonces se ponen a componer el lavabo, y entonces viene el capataz y le dice, pero es que esto tiene que ser de esta manera y de esta manera, de una manera violenta. Y entonces el otro le dice, sí. ¿Qué es lo que está propagando eso? La sumisión, el maltrato al trabajador. Eso es lo que está propagando. Si nosotros nos pasan ese trato al trabajador muchas veces, cuando nosotros nos maltratan, decimos, esto es lo normal, como la señora que dijo que el que le dieran 1,500 pesos por el voto era lo normal. O sea, eso se convierte en normal, es decir, nos están domesticando de manera que nosotros aceptemos el maltrato como una forma normal de tratar al trabajador y de exigirle para que el cliente tenga un buen servicio, cosa que ni siquiera es cierto. Bueno, ¿se acuerdan cuando se comenzó a hablar del amor, del movimiento? Que salieron los locutores y los buceos diciendo, ay, que cómo, que el amor, que qué cursis, que no sé qué. Es decir, degradan hasta la palabra amor, que es por la cual nosotros existimos. Dividirnos, ¿no? ¿Cómo nos dividen? Por ejemplo, ahora el compañero estaba hablando de la unidad del movimiento. Es muy importante la unidad. Fíjense cómo ahora, cuando se unieron UNASUR, el ALBA y todo eso, se logró por la unidad. Entonces, los Estados Unidos siempre han estado muy atentos a que Sudamérica no se una, porque si se una les desbarranca el imperio, ¿no? Nosotros dentro de nuestro movimiento traemos esa cultura de la división. Ya la hemos introyectado. Y entonces este movimiento está separado de este movimiento y de este movimiento porque los otros son los malos, nosotros somos los buenos. En vez de dirimir las diferencias y de entrar al diálogo y al debate y aceptar las diferencias y los vicios que podamos tener, tendemos a desunirnos, y si no nos unimos, no la hacemos. De manera que es muy importante la unión. Y desde la publicidad está la cuestión del individualismo, ¿no? El tú, el ver por ti, tú ve por ti, tú ve por tu familia, yo, tú. Esos son los pronombres que más se utilizan en la publicidad, el yo y el tú, no el nosotros no. Y fíjense, American Express, cuando tú llamas para hacer cualquier cosa, te deja un disquito, ¿no? Un sonido de una señorita que está diciendo, y una de las cosas que dice es, American Express sabe que tú eres especial. Eso de tú eres especial o porque tú lo mereces es exacerbar el individualismo, ¿no? Si de American Express, ¿por qué yo soy especial? No, yo soy como todos los demás. Es decir, todo va en contra de la igualdad, ¿no? Tú eres especial, tú te mereces, ¿no? Todos. Así es, sí, el sistema de competencia en la primaria, sí. No, y por ejemplo los juegos son capitalistas. Hace unos días mi nieto cumplió 1 año y se hizo una fiesta y el que organiza a los niños lo puso a jugar las sillas. Yo me puse a analizar lo de las sillas, ya saben eso que va alrededor de la silla. Pues es un juego neoliberal, o sea, van todos alrededor, falta una silla para alguien, ¿no? Y siempre alguien se queda sin su silla. Y al final, uno se queda con la silla. Dije, bueno, vamos a inventar un juego que sea que al revés, ¿no? Que cada quien va teniendo más y más sillas. Pero si analizamos todos esos juegos, están
programando nuestra mente. Y bueno, con esta persona que estaba hablando sobre la escuela en inglés, que le dije, pero ese juego está tremendo porque al final uno es el que gana y uno es el que se queda con la silla y todos los demás se quedan sin silla. Pues es con lo que estamos ahorita viviendo. Entonces le dije, y entonces ella me dijo, pues sí, que se enseñen a defenderse. O sea, hay que enseñar a los niños a que le entren a la competencia y sean bien vivos y le peguen a los demás, ¿no? Y se agandallen el pedazo más grande de pastel, pues porque así es el sistema. El que agandalla, y ese es el chingón, ¿no? No, es terrible. Pero es desde bebés, ¿no? Luego, bueno, obviamente necesitan que haya odio y que estimular la agresión, y para eso tenemos todos los programas en donde hay odio, violencia. Es decir, hay muy pocos programas en donde realmente lo que se propaga es la solidaridad y el compañerismo y eso. No, siempre es el agredir al otro y el ver quién mata al otro o quién es el más agresivo, ¿no? Ese es el mejor. Por ejemplo, bueno, y entonces ahora está lo del bullying, y estoy utilizando una palabra en inglés, porque ya ellos, ¿no? Que es el acoso en las escuelas. Bueno, y cómo es decir, ¿y por qué ahora está? No, siempre ha habido eso, pero cada vez se va exacerbando más, pues porque eso es lo que están enseñando. Y entonces ahora el bullying resulta ser, ¡ay, que el bullying! Y entonces emplean técnicas como si esas técnicas fueran a modificar el sistema. No, lo que hay que cambiar es el sistema. Es decir, lo que hay que hacer es que tengamos un sistema de solidaridad, de ayudar a los más débiles y no burlarnos de ellos. Pero si lo que se está propagando es los losers y los winners, ¿no? Entonces, pues claramente viene lo del bullying. Y bueno, los niños se suicidan y entonces ahora están muy alarmados y lo que implementan son cosas por encimita que no van a fondo. A fondo, lo que hay que cambiar es un sistema en el que los más fuertes le pegan a los más débiles y no hay amor ni solidaridad entre la gente. Eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y el egoísmo. Bueno, a López Obrador verdaderamente se han burlado, lo agreden, lo odian. Pero cuando uno se mete a la red y ve los opositores lo que dicen, es un odio totalmente fuera de lugar. Y dices, bueno, pero ¿qué te ha hecho? Vamos a suponer que no coincidas con sus ideas, pero ¿qué te ha hecho para que digas las cosas que estás diciendo? Así es. Claro, y envidia y además si tú no eres honesto no puedes reconocer a nadie honesto y tienes que tildarlos de lo mismo que tú eres porque no puedes aceptar que haya una gente superior moralmente, ¿no? Bueno, ya hablamos de suplantar la identidad, ¿no? Es decir, de identificarnos con la música gringa, de hacer nuestro turismo en los países desarrollados, de ponderar sus museos, ¿no? El Metropolitan o el British Museum son museos que tienen, que es el producto de todo lo que se han saqueado de todos los países, o sea, los ingleses se han robado de todas las culturas cosas, ¿no? Hacen un gran museo y entonces los de esos países vamos a su museo a pagarles por ver lo que nos robaron. Díganme, no es una cosa más absurda, es como si un ladrón te roba las cosas de tu casa y luego tú le vas a pagar para ver tu cama que se robó o tu tocadiscos. Obviamente esto de que la cuestión de borrarnos la ideología, de quitarle a la palabra ideología el valor que tiene. Pero inclusive nuestros propios dirigentes de repente hablan y dicen, esto no es ideológico, como para no asustar a los demás. No, si todo es ideológico. O sea, no podemos deslindarnos de esa palabra es la que está dentro de nuestras mentes están llenas de ideas,
Y esas ideas es la ideología que tenemos. Entonces esto no es ideológico, todo es ideológico. Casi todos nuestros actos dependen de las ideas que tenemos acerca del mundo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahora a lo que está pasando en España y lo que está pasando en Grecia. Fíjense cómo lo manejan a partir de problemas financieros que no tienen que ver con el modelo económico. Es decir, no se les ocurre decir, pues es el capitalismo que está tronando, que ya no da más, que ya no pueden saquear más, ¿no? Pero no van a ese fondo, sino que hace la Troika, ¿no? Que es el Fondo Monetario del Banco Mundial y la Comunidad Europea, decide lo que los demás países, y entonces les recorta a los trabajadores todas sus garantías. O sea, no pone a los banqueros a pagar la deuda que ellos mismos provocaron, sino que son los trabajadores los que los tienen que pagar. Y así se siguen, y entonces hay movilizaciones en España y en Grecia, que son los países que están ahorita más amolados, donde se están viendo cosas espantosas, y no hacen caso. Entonces nosotros, pensando en eso, tenemos que saber que nuestras movilizaciones, que hemos hecho muchísimas, no nos han hecho caso. No quiere decir que no lo sigamos haciendo, pero tenemos que pasar a un nivel, a otro nivel de organización, que no nada más sean las movilizaciones, porque nos podemos movilizar. O sea, ustedes han visto lo que se ha movilizado Grecia, o sea, han hecho paro y huelga nacional y no pasa nada. Ahora, fíjense lo de la devaluación. Lo de la devaluación lo tenemos, ahora que estaba yo viendo la cuestión de los Juegos Olímpicos. Es que es increíble lo que transmitieron. En primer lugar, en los Juegos Olímpicos, obviamente, los países desarrollados son los que obtienen más medallas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la televisión transmiten las ceremonias de entrega de medallas casi siempre de los países poderosos, ¿no? O sea, vimos a los Estados Unidos, obviamente, pues todo el tiempo está, y Alemania, y Francia, y China, pero de los países pequeños no nos pasan su himno. O sea, no escuchamos el himno de Venezuela, ni escuchamos el himno de Cuba, ni de chistes, nadie lo ha oído, y llevan muchas medallas. Ellos han pasado al podio muchas veces. No transmiten eso. Y lo que han hecho con el maratón es que cada vez es peor. Por ejemplo, lo que han hecho con el maratón. El maratón antes era como el juego, digamos, más importante, ¿no? Es decir, era como la culminación, en donde el día de la clausura llegaban todos los maratonistas y entraban al estadio, ¿no? Y se hacía la última entrega de medallas. Ya no. ¿Por qué ya no? Pues porque los que ganan son los de Uganda, y los de Kenia, Etiopía. ¿Y para qué le van a estar dando? Incluso el locutor de los Juegos Olímpicos dijo, cuando estaban entregando la medalla al ugandés y a los kenianos, dijo, bueno, esto no es muy mediático, que digamos, y no toma las primeras páginas. Pues claro, o sea, ¿cómo va a haber en la portada del periódico a 3 negros? Así de grave, ¿no? Pero hay más cosas. Cuando estaban hablando de lo del maratón, ya ven que son 2 locutores que están comentando, ¿no? Y entonces uno dice, no, y Vargas, el mexicano, ¿no?, llegaba en el lugar 39. ¿Saben lo que dijo el otro? Ay, eso ni lo menciones. Es decir, nuestro mexicano, que para ir a los Juegos Olímpicos se necesita verdaderamente ser muy bueno, estar en los primeros del mundo, que llegó en el lugar 39, ni lo menciones. ¿Cómo? Y así le daba vergüenza que se mencionara que nuestro mexicano había llegado. Pues, es decir, todos los que están ahí son dignos, están realizando un esfuerzo deportivo, ¿no?
Pero fíjese nada más los propios locutores. Eso es lo que está oyendo la gente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a estar colonizados? Necesitan, bueno, esto ya lo mencioné, de borrar la memoria, borrar la historia a nuestros y crear el discurso homogéneo que está tamizado ya por el inglés. Pero si ustedes se fijan en los anuncios de la calle, el 50% tiene palabras en inglés. Entonces, ¿ya están preparando el territorio para llegar aquí a entender todos los letreros o qué? ¿No? Hay unos que el Black Label, etiqueta negra, todo el anuncio es en inglés, todo. Váyanse fijando en los anuncios y van a ver cómo en el 50% encuentran una palabra en inglés, ¿no? O una frase, o todo. Entonces, el lenguaje se está metiendo ya, ¿no? Y si el lenguaje es la forma en que nosotros estructuramos nuestro pensamiento, pues estamos estructurando nuestro pensamiento de acuerdo al American Way of Life. Necesitan acabar con el criterio. Esto, por ejemplo, y necesitan que haya pobreza. O sea, el capitalismo no se puede acabar con la pobreza, porque es inherente, ¿no? E ignorancia. Que la gente no tenga criterio, para que reciba toda la información, la introyecte y no la analice. Quitan la filosofía, quitan todas las materias que nos permitan pensar, ¿no? Por eso es que escuchamos cosas tan absurdas que dices, bueno, pero es que estás diciendo un disparate. No lo ven como disparate porque no hay criterio. No hay criterio, y eso lo vemos en muchas instancias, ¿no? Nosotros, a una amiga mía, y esto lo cuento siempre porque es increíble, fue a dar de baja a un amigo que había muerto creo que del seguro, y le dijeron que sí, pero que tenía que firmar su baja. Y entonces le decía, sí, señorita, pero ya está muerto. Sí, pero es que necesitamos su firma. Y no había modo que decir, señorita, está muerto, ¿sabe usted lo que está? Y ella no oía, no había criterio, ¿no? O llega una mujer pariendo y no la dejan entrar a un lugar donde necesita entrar porque ahí me le dijeron que no podía entrar. Sí, pero está pariendo. No hay criterio. Y siento mucho decir lo siguiente, pero fíjense que yo estoy muy atenta de las cosas, de los comentarios y de las diatribas que aparecen en la red. Y el lenguaje de los defensores del movimiento progresista es tantitito mejor, no mucho. Se meten en un intercambio de insultos y de obscenidades, que entonces lo que a mí me parece es que los de izquierda no tienen argumentos, y entonces se ponen al mismo nivel de los de derecha a decir unas cosas, ¿no?, que son verdaderamente vergonzosas, y dice uno, bueno, así no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, no hay, supuestamente dentro de nuestro lado hay argumentación, hay razones, o sea, no, es un intercambio de insultos. Ellos son un poquito más obscenos, poquito. Entonces sí necesitamos estudiar. No podemos defender nuestro movimiento a base de mentadas de madre y de cosas horribles. Bueno, ya vamos a terminar. Nada más quiero un poquito insistir en esto porque Toño le puso la cuestión del lenguaje y bueno, quiero ahondar un poquito en eso, pero quería yo hablar más bien de cómo estamos colonizados y cómo tenemos que estar muy analíticos con nosotros mismos y con los otros, defendiendo y batallando en estas cosas. El lenguaje del capitalismo y su crisis
está arrasando también con el vocabulario. O sea, cada vez tenemos menos vocabulario. Los periódicos, la radio y la televisión utilizan continuamente la terminología propia de la ideología capitalista y la colonización. Casi todo versa alrededor del dinero, las marcas, la ponderación de sus valores, los eventos de las oligarquías y el mundo financiero. Ustedes agarran cualquier revista y las revistas tienen estas cosas, casi todas. Y lo peor de todo esto es que esta invasión, esta obsesión por hablar en términos económicos, por reducirlo todo al léxico del mercado, nos mata, nos deja sin palabras. Es decir, nos están quitando palabras. En el libro hablo de cómo nos han quitado la palabra, el populismo ya es malo, ¿no? O sea, decir que alguien es populista es malo, ¿no? Ellos ya se apropiaron de la palabra liberal. Antes los liberales eran los de la izquierda, ahora resulta que ellos son los liberales, pero es de la libertad del mercado, no del ser humano. Es decir, cómo se van apropiando del vocabulario, y de repente de veras oye una gente de derecha con un discurso de izquierda, pero obviamente rascas tantito y se cae, ¿no? Pero a los pobres los están dejando sin palabras. Porque el pobre no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con las marcas, ni con las oligarquías, ni con las finanzas, ni con la bolsa de valores. Sí tiene que ver, pero no en su vida cotidiana. Entonces ya no tienen palabras. Los desahuciados están también desahuciados del lenguaje. Es difícil encontrar noticias de lo que está pasando en varios países de África, de las hambrunas, de lo que está pasando en América Latina, de las guerras, de la emancipación. Es decir, de eso no se habla. Se habla de lo que el imperialismo quiere que se hable. Y entonces inventan o ponen el foco en cuestiones que no son muy importantes para que se distraigan. Por ejemplo, nuestra medalla de oro pues fue estupenda cosa, ¿no? Para distraernos y para pensar que México está muy bien. Ganó medalla de oro en el fútbol. El fraude, la imposición, pues ya queda como en segundo lugar, pero pues ganamos en el fútbol y nosotros somos un país futbolero. Y entonces llegamos a cosas tan absurdas como que los zapatos tenis ya no son zapatos tenis, son Nikes. Y las hamburguesas ya no son hamburguesas, son McDonald's o burger. Tráete una burger, ¿no? Y los pantalones ya no son pantalones, sino son jeans, y los pañuelos ya no son pañuelos desechables, sino son Kleenex, y el pan ya no es pan, sino que es Bimbo, y el refresco ya no es refresco, sino que es Coca, y la leche ya no es leche, sino que es Nestlé, y el psicoanálisis ya no es psicoanálisis, sino que es el Palacio de Hierro, ¿no? Soy totalmente Palacio. Entonces, estamos hablando con marcas, ¿no? Ya las cosas van cambiando su nombre. Ahora, cuando nosotros, ya para terminar, cuando nosotros hablamos de Televisa, y sabemos que este es el bastión de todo esto que les acabo de decir, que utiliza todas esas técnicas, y le vamos a protestar, somos un poco ingenuos. ¿Cómo ellos se van a comportar de otra manera si está en su naturaleza ser así? Su naturaleza es esa, son los oligarcas subordinando al pueblo y nosotros les estamos pidiendo que no hagan eso. ¿Cómo no lo van a hacer? Es justo como el chiste del alacrán y la rana, ¿ya se lo saben? ¿No? El del alacrán, que ahí viene un torrente y está una rana y el alacrán le dice, oye rana, pásame al otro lado por favor, porque aquí me voy a ahogar, y la rana le dice, no te voy a pasar porque eres un alacrán, me vas a picar. No hombre, ¿cómo crees que te voy a picar? No te voy a picar, si me vas a salvar, ándale, déjame montarme encima de ti y atravésame el río. No, porque me vas a picar. No, te lo juro que no te voy a picar. Bueno, dice la rana, ok. Lo pasa
y ya cuando están llegando a la otra orilla, el alacrán la pica y le dije, ya ves, te dije que ¿por qué me hiciste eso? Dice, porque está en mi naturaleza. Entonces, nosotros sí está bien que protestemos, porque les estamos diciendo que tenemos conciencia, pero es ingenuo pensar que van a cambiar. ¿Cómo creen que van a cambiar? Pues ellos su función es defender sus intereses. Ustedes quieren que digan la verdad, que no nos colonicen, que hablen de ética. ¿Cómo? Pues decir, pues si eso no es nuestro trabajo. Es como si a un plomero le pidan que sea carpintero. No, pues yo lo que hago es plomería, no carpintería. Bueno, entonces esa batalla la tenemos que dar nosotros. Y nosotros lo que necesitamos es democratizar los medios. Es decir, Televisa puede seguir, pero no puede apropiarse de todo el espacio. Es decir, ese espacio tendrá que estar repartido democráticamente por todos los sectores que necesitan expresarse. Los indígenas, los obreros, los estudiantes, las amas de casa, es decir, todos los sectores tendrían que tener el gobierno, todos los sectores tienen que tener un medio para expresarse. Y entonces Televisa pues pasa a ser, si el espacio se repartiera proporcionalmente, quienes Televisa representa a un 1%, pues el 1% del espacio le corresponde a Televisa y el otro 99% nos lo tenemos que repartir en todos los sectores de la sociedad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente, no estoy en contra de la protesta, pero donde hay que trabajar es en obligar a nuestros diputados y senadores y todo a cambiar la ley, ¿no? Lo que necesitamos es cambiar la ley para que se democraticen los medios y los medios sean, como deben ser, propiedad de todos, pero son propiedad de la nación. Entonces nosotros tenemos que hacernos de ese poder mediático y entonces cada quien tiene un medio para decir su verdad y tenemos un criterio muchísimo más amplio de por dónde anda la verdad o cuál es la verdad de los indígenas y la de los obreros y la de los estudiantes. Es decir, que cada quien puede expresarse. En México no hay libertad de expresión, eso es un mito, totalmente. La máxima libertad de expresión que yo tengo es este cachito del parque para poder hablar. Y luego también hay otra trampita, porque ustedes me puedan decir, no, con Carmen Aristegui o con quién sabe qué puedes oír. Eso es una valvulita de escape que dejan estos medios para seguir con ese mito, porque si lo hacen drásticamente, bueno, pues se nota mucho, ¿no? Entonces hagan de cuenta que el 80%, y me estoy yendo generosa, está cubierto por los medios imperiales y oligárquicos y dejan un cachito para que sí haya valvulitas de escape y nosotros digamos, no, sí hay libertad de expresión. No, no hay libertad de expresión. Y no hay libertad de expresión en el mundo. Es decir, lo que está sucediendo con Julian Assange es emblemático, ¿no? Es decir, aquel que destapó y dijo la verdad de cómo son las comunicaciones entre embajadas y todo, está, bueno, espero que se salve, ¿no? y que todo llegue con buen fin, a punto de que le pongan la pena capital en los Estados Unidos, ¿no? Ya saben cómo está todo este caso, ¿no? Entonces, fíjense, lo que yo con lo que quería terminar es que nosotros tenemos que ir al fondo de las cosas, al fondo, desde dónde está la raíz. Hay que ser radicales, dicen que no hay que ser radical, no, sí hay que ser radicales, hay que ir a la raíz para que esa raíz sea modificada, ¿no? Y surja una planta nueva, ¿no? Tenemos que, dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestras casas, propugnar por este cambio, para que el cambio se dé desde la raíz. Si nosotros seguimos con la mentira, si seguimos con no estudiar, porque para esto se necesita estudiar mucho. Sí hay que estudiar mucho de economía, de historia, y cada quien tendrá, digamos, su preferencia y todo, pero sí hay que estudiar mucho.
No nada más podemos atender a los medios de comunicación y a lo que buenamente podamos decir en los círculos de estudio, no, necesitamos estudiar. Para tener un discurso de un nivel más elevado y podamos convencer a la gente y sumar conciencias. Todo cambio empieza por analizarse, ¿no? Por analizar la situación y luego analizarnos a nosotros y luego otra vez, es decir, es una retroalimentación y ese trabajo pues lo tenemos que hacer. Algo se me quedó en el tintero, pero se me fue la idea que quería, y luego cuando me voy de aquí digo, ay, cómo no dije de esto. Pero pues ya no me acuerdo. Ahí lo dejo para la próxima. En fin, una de las cosas más importantes no es no es mucho lo que yo digo, sino lo que ustedes reflexionen al respecto. Eso es la importancia de una plática. Que el ponente dice cosas y que bueno, algunas pueden ser valiosas, pero lo que uno reflexiona al respecto, esa es la riqueza que puede dar, ¿no? Y que ustedes lo discutan y que ustedes lleguen a su casa y que digan, no, pues es que dijo esto y que es que dijo otro y vamos a comentarlo y tú crees que esto, es decir, ampliar el debate y enseñarnos a debatir, ¿ok? Quizás no logré plasmar bien lo que quiero decir con la unidad entre los que coincidimos en una ideología progresista, es a lo que me referí. Estoy absolutamente de acuerdo con ella en que no puede haber conciliación, incluso cuando hablan de polarizaciones que están polarizando, yo no tengo nada en contra, estamos polarizados. ¿Cómo no vamos a estar polarizados si hay una pobreza espantosa y una riqueza espantosa? Desde ahí estamos polarizados, entonces claro, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, no hay posibilidad de conciliación y por eso hablé de la cuestión radical. Y me acordé de lo que les quería decir, que es que cuando estábamos hablando de que nos devaluamos, ¿no? Yo acepto, me voy a parar porque si no me siento muy mal. Yo acepto que haya coraje, que cuando vimos lo que había pasado estemos furiosos y que digamos y nos enojemos y todo, pero eso es como una primera catarsis. Después tenemos que tener la mente fría, el corazón caliente. Entonces cuando veo en los comentarios de la red esto de los que vendieron su voto, ¿no? Que nos dio mucho rabia y que no, y que en un principio podríamos decir hasta de su mamá y todo, sí, pero espérenme tantito, porque se leen pobres pendejos, ojalá se mueran y sigan, ¿no? Porque vendieron el voto. Eso quiere decir que nosotros no hemos entendido todo esto que hemos dicho. Es decir, esa gente está subordinada por esta colonización y el hecho de que hayamos personas que podamos verlo no quiere decir que vamos a despreciar a aquellas que no pueden verlo, sino al contrario, ayudarlas a que lo vean, porque si pensamos a insultarlos, ¿no? Y a agredirlos y todo, no estamos contribuyendo a que despierten, sino al contrario, a que se pongan más a la defensa y entonces nos odien más. Sí, lo que tenemos es que convencerlos de que están en un error. Repito, obviamente al principio dio mucha rabia, nos dieron ganas de mentarles la madre y decirles que no tenían dignidad, ni tenían honor, ni no sé qué, y vendiste tu voto, hijo de la chingada, todo. Pero después de que pasa esto, tenemos que volver a agarrar la cordura y decir, pues sí, justamente esta es la gente que está colonizada, que quiere ser esclavo, que quiere seguir trabajando para el rico como esclavo y consumiendo para que se hagan más ricos a partir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces sí, y bueno, ya nada más para terminar, coincidiendo con la maestra, bueno, por eso hablo de que seamos radicales en el aspecto de ir a la raíz, de que tengamos una ideología bien definida, bien estudiada, bien congruente con nuestras... No, fíjense, es un ejemplo, dentro de nuestras propias filas,
hay un temor de repente de usar ciertas palabras, eso lo dije al principio, ¿no? Temor de utilizar ciertas palabras para que no nos vayan a ver como muy radicales y entonces no nos tengan miedo, ¿no? De que somos violentos o lo que sea. Dentro de nuestras propias filas, no les voy a decir, nada más les voy a decir el pecado, no el pecador, nos recomendaron, siéntense, no utilizar mucho la palabra constitución. Que en los mensajes no utilizáramos mucho la palabra constitución porque la derecha se asusta. No, nosotros tenemos que, imagínense, nosotros tenemos que utilizar la palabra constitución y mucho, y ahora cada vez más. Y otra palabra que les da mucho miedo y que también están desapareciendo es la palabra soberanía. Ay, no, pero ¿por qué hablar tanto de soberanía? No, ahora esas son las palabras que quieren como constitución y soberanía. De eso me acordé. Hicieron con respecto a América Latina, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, pues en América Latina sí está habiendo un movimiento social de emancipación extraordinario, ¿no? Y además lo grandioso es que cada uno de estos países, y me estoy refiriendo a prácticamente todos menos Chile y Colombia, en América, en Sudamérica está Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, ¿no? Bueno, de esos gobiernos, mayor o menor, con sus particularidades, porque además es así como tiene que ser, es decir, nuestro progreso tiene que estar arraigado pues en toda nuestra cultura y nuestra historia y todo eso. Entonces, por ejemplo, la emancipación de Venezuela es diferente a la de Ecuador y diferente a la de Bolivia, pero cada quien, de acuerdo a su cultura, y Argentina, y en fin, cada quien en mayor o menor grado está rumbo a la independencia. O sea, apenas ellos ya tienen su independencia. Y bueno, yo celebro que esta defensa y el asilo que se le va a dar de Ecuador a Julian Assange, no solamente le hace bien a Assange, le hace bien a los ecuatorianos. Imagínense, en este momento el ecuatoriano ya sabe lo que nosotros no sabemos, qué es sentirse soberano, qué es tomar una decisión fuera del imperio. Es maravilloso eso. Eso es lo que nosotros no hemos tenido, ¿no? Entonces, luego estaba la cuestión de Morena. Bueno, Morena es un movimiento que se crea justamente, como decía la maestra, para defender a la patria. Es decir, un movimiento social amplio, ¿no? El que acepta todo el mundo que quiera defender a su país. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Yo creo que hay muchas, incluso el joven que estaba antes estaba diciendo que hay ideas que se están manejando en las asambleas. Yo hasta donde sé, me han invitado al día siguiente, que no sabemos cuál va a ser, cuando el TRIFE va a dar su fallo. Al día siguiente nos convocaremos y entonces debatiremos exactamente eso, y yo les prometo que en cuanto yo tenga conocimiento de todo eso, me organizo para pues difundir el mensaje para todos los que estemos dentro del movimiento. Luego decía esto de que decía el compañero sobre que los jóvenes van a seguir usando las palabras, que cómo revertirlo. ¿Sabe? Y es lo mismo del apaga la tele. Mire, apaga la tele no es que esté mal, pero no es apagar la tele. Es, decir, no veas la tele, no, vela,
ve la mierda que te están metiendo y ya la vas a pagar. O sea, no viene, porque otra vez estamos hablando del sometimiento, ¿no? Decirle, no veas la tele, ¿no? Y a los niños, no vean la tele. No, véanla, enséñenles a analizarla y después solitos la van a pagar. Porque no hay quien la aguante cuando uno tiene un ojo crítico. Entonces, no es las cosas desde prohibir aquello que te hace daño. No, incursiona ahí, ve el daño que te hace para que sea por ti mismo que tú te vas a separar de eso. Entonces, cuando dice, bueno, que van a decir siendo burger, no. Yo les aseguro que los jóvenes, en cuanto vean lo que significa, que utilizan que si el Nike, que si el burger, que si todas estas palabras que están contaminando el lenguaje, cuando tengan conciencia de lo que está pasando con su lengua, con respecto a todo eso, solitos van a dejar de utilizar la palabra. Solito. Es que lo único que hay que enseñar es a analizar y a verlo. Y ya la persona en general decide, no, ya no voy a hacer eso. Es decir, y entre ustedes ha pasado. En cuanto ustedes se dan cuenta de algo, entonces no, yo ya no voy a hacer eso, ¿no? En cuanto se dan cuenta del perjuicio que hace. Por ejemplo, antes se decía mucho para referirse a los estadounidenses norteamericanos, ¿no? Yo utilizaba la palabra y decía, no, yo no puedo decir norteamericano porque norteamericano también es México. Entonces, si estoy diciendo norteamericano, me estoy incluyendo dentro de ese y justamente es lo que no quiero. Entonces ya no digo norteamericano, digo estadounidense. Entonces, en cuanto uno se da cuenta de lo que está haciendo con su lenguaje, solito empieza, es que es el conocimiento lo que nos va a dar la libertad, ¿no? Y luego, que si pudiéramos ese odio, dirigirlo, ¿no? Como arma, no. El odio no es un sentimiento que destruye incluso a la persona que lo siente. Pero les voy a decir lo que sí puede ser. Hablando justamente de la teoría psicoanalítica, nosotros tenemos eros y tánatos, ¿no? Y nosotros tenemos un impulso amoroso y un impulso agresivo. No es que el impulso agresivo sea malo. O sea, el impulso amoroso ya sabemos, nos queda más claro. Ahora, el impulso agresivo puede ser utilizado para construir o para destruir. Aguas, porque el amor también, pero no me voy a meter ahorita con eso porque sí sería otra costal. O sea, el impulso agresivo puede uno utilizarlo tanto para destruir un edificio como para construir, porque ese impulso de la construcción es agresivo, ¿no? Es decir, o cuando uno quiere correr 20 kilómetros, necesita del impulso agresivo, justamente valga la redundancia, para impulsarse. Para iniciar una empresa uno necesita entonces el impulso agresivo que se siente cuando se es vejado o cuando se es anulado o lo que sea, puede utilizarse en función de moverse para construir. El activismo tiene mucho de agresivo, si no, no se podría ser activista, y también de amoroso. Entonces siempre es como la mezcla del impulso amoroso y el impulso agresivo que nos lleva a la acción emancipadora, a la acción constructiva, ¿no? Entonces sí, me da mucho coraje, bueno, pues a ver qué me pongo a hacer, porque no me voy a quedar de brazos cruzados. Ahí está ese impulso, ¿no? Esa rabia que da, inmediatamente decir, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién visito? ¿Qué imprimo? ¿Qué escribo? ¿Qué digo? ¿Sí? La agresión puede ser positiva, obviamente. Es más, se necesita. Luego, la cuestión que habló la compañera del principio del placer, es una cosa un poco profunda y yo no estaría de acuerdo mucho en cómo ella lo está dirigiendo. Miren, sí es cierto que nosotros tenemos el principio del placer, pero no es malo.
es neutro, es así, como el árbol es verde, es malo, bueno, no, es verde, ¿no? Ahora, y después está el principio de realidad, es decir, el bebé nace con el principio del placer y en su interacción con el mundo es que tiene el principio de realidad. Ahora, el principio del placer puede ser el placer real que requiere el ser humano, como el del alimento y de la gratificación de sus necesidades básicas. Ese es el que todos sentimos y no lo podemos erradicar. Nosotros actuamos, y qué bueno que actuemos en función de eso. Pero eso no quiere decir que ese principio del placer tenga que ser satisfecho a costa del dolor ajeno, sino que con el principio de realidad entonces nos damos cuenta qué cosa es lo que se tiene que satisfacer. Y la satisfacción, o sea, ese placer, no tiene nada que ver con la publicidad. La publicidad nos impone placeres falsos, ¿no? Es decir, por ejemplo, para quitarte una depresión, vete al Palacio de Hierro a comprarte un vestido. Es decir, eso es un placer totalmente falso, que al ratito se te quita ese placer porque es impuesto. Está configurado por el marketing y todo, que eso te va a hacer muy feliz ponerte un vestido del Palacio de Hierro. Eso no es cierto. Es decir, te va a dar placer otras cosas. En primer lugar, las necesidades básicas, y en segundo lugar, el conocimiento y el afecto que sientes por las demás personas. Por ejemplo, ¿por qué no te dicen, en vez de decirte vete a comprar un vestido, por qué no te dicen ve a atender a un enfermo? Y vas a ver que es muy placentero ir a ayudar a alguien. Eso no está considerado, eso es como sacrificio, no. Ir a ayudar a una persona que lo necesita, o a cuidar a un niño, o algo, eso te puede dar mucho placer. Y ese placer es muchísimo más duradero que el placer de comprarse un artículo de ropa, ¿no? Lo que pasa es que, y entonces la cuestión del principio del placer es una cosa muy profunda. Si quieren, alguna vez organizamos un taller para dar estos principios psicoanalíticos. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos un sentido de realidad para satisfacer nuestra necesidad de placer, porque fíjense, entonces, porque ese sentido de realidad está contaminado por las mentiras que nos dicen, pues entonces ahí es donde todo se contamina, ¿no? Pero justo Bolívar, cuando dice que el gobierno debe darle la mayor suma de felicidad al pueblo, o sea, nosotros necesitamos que nuestro sistema y nuestros dirigentes nos concedan la mayor suma de felicidad posible. Sí, nosotros tenemos derecho a satisfacer nuestro principio del placer de acuerdo con la realidad, y esa satisfacción del principio del placer se está refiriendo a la alimentación, la educación, la salud, el trabajo, es decir, los derechos que nosotros tenemos, pues obviamente están obedeciendo al principio del placer, que es primitivo, ¿no? Pero este principio, lo que la compañera se refiere, es a un principio del placer que no está de acuerdo con la realidad ni está tomando en cuenta el colectivo. Y ahí es donde, pues no. Pero sí es un tema un poco difícil y que lleva como años entenderlo. Por eso ya nomás estoy más o menos, pero sí lleva como 5 años. O sea, yo estuve 5 años en los seminarios de psicoanálisis, entonces está medio difícil. Y la última es lo que decía la compañera con respecto a la mujer, ¿no? Es decir, obviamente en el capitalismo uno de los objetos más vilipendiados es la mujer. Ese es, porque a la mujer se le convierte, así como a todos los seres humanos se convierten en objetos del mercado, la mujer es la más mercadeable, ¿no? Entonces, dentro del capitalismo, pues obviamente en todos los países capitalistas la mujer está concebida como un objeto de placer susceptible de ser comprada y vendida. Esos son sus atributos. Entonces, de repente dices, por ejemplo, y además ni se dan cuenta, o sea, ya ni siquiera son conscientes, porque los que organizaron el debate donde pusieron a la muchacha esta muy voluptuosa, te aseguro que ni siquiera se dieron cuenta de lo que están haciendo, porque ya está metido. O sea,
Televisa ha metido un modelo de exhibir a la mujer que ya no, o sea, ya para arreglarse, la gente se arregla tipo como arregla Televisa sus vedettes, hasta ese punto, ¿no? Entonces, meten a esa señora, a esa señorita, como sea, y y entonces la gente se da cuenta que están pues devaluándola, ¿no? Es decir, están mostrando su cuerpo como que hasta distrae a los ponentes y toda esa cosa que es muy chocante. Pero bueno, el hecho es que, y luego decimos, bueno, y a la candidata, ¿no? Que es que no tienen ni idea, pero además las mujeres creo que son muy buenas para gobernar y muy buenas para administrar la economía, porque nosotros desde, ya que yo creo que casi genéticamente tenemos que estar muy pendientes de poder alimentar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, ¿por qué ponen esos modelos de mujeres, ¿no? Que no nos hacen ningún favor. Incluso, ¿se acuerdan de esa consigna que decía que votaras por Josefina porque era mujer? No, porque era mujer, no. O sea, si es una mujer capaz y ética y todo eso, sí, que habemos muchas, creo, perdón por mi guayabazo, pero yo no quiero ser, pero pero no porque sea mujer. O sea, y claro, se necesita reivindicar a la mujer dentro de todos los sistemas capitalistas, porque en todos los sistemas capitalistas la mujer es un objeto de mercado. Y eso pues esa es parte de la lucha de la izquierda y de la emancipación y de la libertad y de la igualdad. Ahí está metida la mujer pues como nada más y nada menos que el 50% de la humanidad, ¿no? Bueno, pues creo que es todo las que preguntas. Pues muchas gracias y sigamos. Sí, bueno, miren, vamos a